Buenas tardes. Dijimos que íbamos a hacer un seguimiento puntual de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador. Eso no significa que vayamos a descuidar en nuestro rol de oposición al actual gobierno. Hay que recordar que a Enrique Peña Nieto le quedan varios meses todavía en el cargo de presidente de la República y que no podemos permitir que se consume el popularmente conocido como Año de Hidalgo, que es en el que los gobernantes se sirven con la cuchara grande y roban al por mayor. Vamos a seguir al pendiente del operativo que montaron con la estafa maestra, que sigue presente en instituciones, en dependencias como Sedesol, como Sedatu, y que ha sido una robadera. Pero hoy hubo un anuncio muy importante. Se reunió López Obrador con sus diputados, los diputados de Morena, que ahora serán diputados que hagan lo que dice el presidente. Es un poco el mismo sistema autoritario del PRI, el que vamos a ver reflejado hoy en esa fuerza política. Pero independientemente de esa práctica, hay que analizar una por una, y nosotros dijimos que no íbamos a ser mezquinos de las iniciativas que están ahí. Una es la ley reglamentaria del artículo 127 constitucional, que es una propuesta parecida a una iniciativa. Ustedes se pueden meter a alvarezmaínez.mx/iniciativas, en la que ustedes pueden ver una iniciativa que metimos también de reforma a ese mismo artículo, que tiene que ver con el tope salarial a los altos funcionarios, a los altos sueldos. Hay 10,000 funcionarios en este país que ganan 2 millones de pesos o más al año y que no deberían de hacerlo porque ganan más que el presidente de la República, porque ganan más que los funcionarios que tienen ese mismo sueldo, ese mismo cargo, no solamente en Latinoamérica, sino incluso en países europeos, y que debe de ser regulado esos altos sueldos y sobresueldos y bonos y excesos que tienen los funcionarios públicos en México. Eso es una situación con la que nosotros estamos a favor. Hoy una persona ligada al calderonismo preguntaba que quién iba a querer ser funcionario en un gobierno que redujera los salarios, que redujera los bonos, que eliminara el fuero. Precisamente eso es lo que tenemos que cambiar en México, que sean funcionarios quienes tengan una auténtica vocación de servicio público, no quienes se quieran ir a enriquecer al gobierno o a la política. La reforma para crear la Secretaría de Seguridad Pública, hay que ver los detalles son el tema más importante, pero esa es una cosa que se tiene que hacer. Fue una muy mala decisión de Peña Nieto desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública. La Secretaría de Gobernación debe de tener funciones eminentemente políticas y nosotros necesitamos una autoridad civil de seguridad pública que tenga la batuta en la seguridad pública. Eso es una cosa importante. Una reforma al artículo 108 constitucional, que de hecho ya se aprobó en la Cámara de Diputados, para eliminar el fuero y algunos privilegios de inmunidad, de impunidad que tienen los servidores públicos. Creo que eso es muy importante. Ustedes saben que logramos que se aprobara en la Cámara de Diputados, simplemente tiene que aprobarse en el Senado. Por supuesto que estamos a favor de eso. ¿Cuál es lo que nosotros tenemos una agenda complementaria a esta reforma para eliminar el fuero? Desaparecer el arraigo para que no se le pueda atemorizar, digamos, aprisionar a enemigos políticos, y desaparecer también el actual sistema de fiscalía para tener una fiscalía que sirva, para tener una fiscalía autónoma del presidente de la República y de los gobernadores en cada uno de los estados. Los procuradores no pueden ser empleados de los gobernadores ni del presidente de la República. Deben de ser gente independiente, honorable, que tenga una trayectoria distinta. Reforma para considerar como delitos graves los relacionados con la corrupción, el robo de combustibles y el fraude electoral. Eso hay que verlo a detalle. En general yo no creo en el populismo penal. Subir las penas implica, por ejemplo, que haya prisión preventiva. Y si no tienes tú una fiscalía autónoma que persiga los delitos, esta es una situación que es conocida en el mundo del derecho como populismo penal. No se gana mucho más aumentando las penas cuando tú tienes un país en el que el 99% de los delitos en México no se castigan, y en donde tú tienes una ineficiencia absoluta, atroz, en las procuradurías, en los ministerios públicos. Tienes que hacer una reforma integral y tienes que además combatir la impunidad de manera directa. Y además, esta reforma yo no la impulsaría si no va de por medio también eliminar la prisión preventiva de oficio, que es la que con delitos graves o supuestamente delitos graves le imputan a la gente y le encarcelan sin tener una sentencia. Hay 100,000 mexicanos que están en prisión sin tener una sentencia que los identifique como culpables. Hay que eliminar esa prisión preventiva antes de aumentar la lista de delitos graves. La ley de ingresos y el presupuesto del 2019, que habrá que conocerlos, habrá que evaluarlos a detalle, pero de entrada tendrían que ser proyectos
que prioricen el gasto en inversión y que le vayan disminuyendo al gasto corriente. Es demasiado lo que el gobierno gasta en la burocracia y deberían de ir a gobierno. Reforma para trasladar el Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de Defensa Nacional. Esto está bien si se complementa con un cuerpo de élite que proteja al presidente de la República. No es un asunto como el de muchos políticos fantoches. Ustedes saben, yo no tengo chofer, yo no tengo guarura. Los diputados no tenemos por qué tener esos privilegios y muchos lo tienen. En el caso del presidente de la República sí debe de haber un cuerpo especializado, a lo mejor no del tamaño ni del presupuesto que tiene el Estado Mayor Presidencial, pero un cuerpo especializado en proteger al presidente de la República por razones de Estado, porque es el presidente de todos los mexicanos, porque es el jefe del Estado mexicano, porque se le debe proteger. Revertir el reciente decreto de privatización del agua, estamos perfectamente de acuerdo en eso. Es una atrocidad lo que hizo Peña Nieto, se ha beneficiado demasiado a las mineras, a muchas con ese. Modificar o revocar las leyes de la reforma educativa. Nosotros sobre todo creemos que se debe de eliminar la parte punitiva a los maestros, que la evaluación es positiva siempre y cuando no haya esta amenaza de despido a los maestros, que además es bastante política, discrecional, y que además lo que se debe de poner en la reforma educativa también es una obligación de invertir en la capacitación de los maestros, que se debe de ver no a los maestros como el enemigo, como parte del problema, sino como parte de la solución. Los maestros son la solución para la educación en el país, no el problema de México. Reforma del artículo 3 constitucional para el derecho a la educación superior a todos los niveles. Está bien, pero creo que hay que evaluar qué subsistemas y qué sistemas de educación superior tienen mejores niveles de desempeño. Las universidades tecnológicas, las politécnicas, los CECID, hay muchas universidades que están dando resultados, que están siendo eficientes, que no están siendo costosas. La experiencia que se tuvo con el propio López Obrador aquí en la Autónoma de la Ciudad de México fue desastrosa, mucho despilfarro y no se logró calidad educativa. Establecer legalmente el mecanismo de revocación de mandato, eso es una reforma que nosotros presentamos. Voy a ir subiendo todos los videos, todos los links. Esa es una reforma que yo presenté en la tribuna, por supuesto que estoy a favor. No puede ser que tú presentas una reforma, que defiendes una agenda, que defiendes una causa y porque gana alguien de otro partido, simplemente ya te posicionas en contra. Yo creo que los gobernantes deben de ser evaluados y que si el pueblo pone, el pueblo quita y que el pueblo no puede perder el derecho de modificar lo que dice en el artículo 39 constitucional, la forma de su gobierno. Las reformas para salarios mínimos en la frontera, y yo no estoy de acuerdo. No creo que deba de haber un trato a la frontera y otro al resto del país. Creo que tenemos que generar condiciones de equidad y algunas reformas para eliminar subsecretarías, direcciones, delegaciones, por supuesto. Cuando nosotros hablamos de reducir los sueldos a estos 10,000 funcionarios que ganan más de 2 millones de pesos al año, también hablamos de que al menos 5,000 de esas plazas no eran necesarias. Los gobiernos de Fox, de Calderón y de Peña Nieto han creado subsecretarías, direcciones a lo absurdo, a lo tonto. Hay una burocracia que asfixia al gobierno federal y que asfixia la capacidad de inversión. Hay que reducir el costo del gobierno e invertir eso en educación, en infraestructura, en salud, en cosas que de verdad beneficien a la población. Este es un primer posicionamiento. Voy a estar compartiendo los documentos, las iniciativas que hay al respecto en la Cámara de Diputados de nuestra parte para este tema, pero este es un primer posicionamiento frente a esa agenda legislativa de López Obrador que presentó hoy con los legisladores de Morena. Gracias.